Muy bien. Habitualmente cuando iniciamos un dibujo, le damos archivo nuevo, tenemos tres opciones para construir nuestro elemento de archivo. Seguimos trabajando con los mismos requerimientos, elementos milimétricos y en el estandarizo. Toda la configuración para la creación del documento va a ser sobre el sistema ISO 128. Para ahorita, ustedes trabajan en archivo nuevo, vamos a cambiar la designación de elemento de pieza por elemento de ensamblaje. Así que en la ventana que aparece, ya no vamos a tomar el icono de pieza, ya no vamos a colonizar ni modelar, sino que vamos a trabajar con el conjunto. Cuando vamos a archivo ensamble y vamos a cerrar. Los archivos que están en plataforma, que van a estar disponibles hoy por la tarde, ustedes los van a poder descargar. La condición es que los archivos tengan una carpeta y en la misma dirección, porque si no, no van a poder evaluar. Señores, cuando entren a la interfaz de ensamblaje, inmediatamente le va a preguntar en qué archivo quiere trabajar con esta ventana. Si por algún motivo la ventana no emerge, ustedes pueden iniciar directamente la condición de la pestaña de ensamblaje en insertar componentes. Vamos a mandar la misma ventana. Entonces aquí vamos a buscar todos los archivos que forman el ensamblaje. Vamos a seleccionar el elemento de soporte, que son los elementos de dirección. El espaciador es el que va a marcar la holgura del portamolde. El disco de separación entre las placas. La placa 1, el center pin, que es el proceso de inyección. Son solamente estos 6 elementos. Vamos a darle a abrir. Vamos a empezar a insertar todos nuestros componentes. El mouse lo van a poder ustedes trabajar de manera libre para poder insertar sus componentes. Con el scroll se van a alejar y se van a acercar para observar pieza. Va a estar activa la herramienta de visualización para que ustedes a través de un modelo isométrico puedan dar cuenta de qué es lo que van a insertar para ensamblar. Y en el menú de su ventana a izquierda van a estar todos los elementos que están pendientes para insertarse en el conjunto. Una condición, seguimos sumando reglas. Son las mismas reglas que ustedes conocieron para el protizado, para el dibujo, para el ensamblaje. Nada más que vamos a agregar una más para el ensamblaje. La primera pieza que ustedes inserten va a funcionar como su elemento estructural, su elemento fijo o su elemento a tierra. Es decir, siempre que estemos armando una máquina, un componente, un sistema, debemos de tener un chasis y le vamos a montar las partes. Por ejemplo, en el carro, tenemos un chasis, motor, sistema de amortiguamiento, llantas, en fin, es un elemento estructural que va a estar fijo, que va a permitir el movimiento de los demás componentes. En esa condición es la primera pieza. Así que, cuando insertan su primera pieza, ella no se va a poder mover. Vamos a dar un clic, se va a insertar la pieza en cualquier lugar. Inmediatamente va a mandarte la siguiente pieza, y de acuerdo a la orientación que tú quieras tomar para tu ensamblaje, vas a poder trabajar con este menú emergente para poder estar rotando en cualquiera de sus ejes, en el ángulo que aquí tú dispongas, de 0 a 360 grados. Entonces nada más fijamos. Regularmente, cuando trabajamos con ensambles pequeños, la condición de orientación la dejamos a la restricción instrumental. En otras palabras, no nos ocupamos en estar orientando la pieza según el ensamble, sino que simplemente espaciamos los componentes alrededor de su elemento estructural o sobre el que van a montar para de ahí empezar a distribuir. Supongamos que es como un almacén que vamos a empezar a controlar. De tal modo que todas las piezas van a quedar libres o con 6 grados de libertad para poder desplazar en sus ejes X, Y, Z y rotar en el mismo, a excepción de la primera pieza que ustedes insertaron. Para el componente que vamos a construir, tenemos un juego de 2 placas, 2 discos de separación y 4 electores. Tenemos 2 modos de tener los elementos de juego. El primero de ellos es que si tú seleccionas una ventana a la placa, acá se va a representar para que lo puedas identificar. Y la copia la vas a conseguir presionando control y arrastrando y actuar una operación. Tienes una copia fiel del elemento que tú tienes acá.
copia PER en términos de sus atributos y características simétricas. Sin embargo, son dos piezas distintas. ¿Sabe? Sin embargo, son dos piezas distintas, porque le podemos atribuir ecuaciones o parámetros que van a responder de manera independiente. Si yo hago la copia de la siguiente manera, selecciono un componente, pues control C, control V, esta es una copia derivada. Significa que lo que le suceda a esta, le va a pasar a esta. ¿Vamos? A términos de nuestras prácticas, siempre vamos a trabajar en copias desde el árbol de operaciones, que sean independientes. Cuando ejecutamos un elemento derivado, yo haré mención, pero todo vamos a trabajar desde acá. Igual vamos a necesitar otro disco espaciador, nada más lo gestionamos, y 4 de estos. Estos, por la posición en la que van a estar montados, podemos tener un tipo de cambio. Entonces, los efectos se pueden heredar. Y es que podemos copiar y pegar 4 veces. Control V para tener todos los elementos. En un principio, insertamos esta pieza que no se puede mover. Asumimos que va a ser mi elemento estructural. Sin embargo, esta es una pieza móvil en el conjunto de portamolde. No puede ser un elemento estructural. El elemento estructural es el que va a estar aquí, va a estar anclado a tierra. Por lo tanto, me voy a poner el botón derecho y le voy a decir que esta pieza debe de flotar. Debe desplazarse en todas direcciones. Y la pieza que tiene que estar a tierra va a ser una de las placas. Esta placa que inserté, pues, la voy a borrar. Voy a insertar una nueva para que me quede en la orientación que yo deseo. Entonces voy a insertar placas. ¿Está bien? Y ya me va a estar en la orientación que yo quiero de manera vertical. O bien, si hubieras buscado esa orientación, aquí mismo en las herramientas de ensamblaje, que vamos a ver más adelante, despliegas el contenido y tomas girar componente. Seleccionas y le puedes girar al orden que tú quieras. Eso vamos a estar viendo dentro de nuestros partidos de ensamblaje. Le doy escape para quitar la condición de rotación. Señores, esta pieza va a ser mi elemento fijo. Vamos a darle con el botón izquierdo de su mouse y vamos a decirle que sea fijo. Ya no lo voy a poder desplazar. Y ahora vamos a iniciar las condiciones de ensamblaje. El ensamblaje es relativamente rápido. Como les decía, las mismas restricciones geométricas del dibujo que utilizan para el ensamblaje. Por ejemplo, lo primero que vamos a construir es esta superficie cilíndrica y esta otra coincidan sobre su eje de revolución. Tienen que ser concéntricas. Y a su vez, colineales en los centros. Probablemente ustedes en metrología tienen herramientas de montaje para poder alinear ejes y centros. Y con el reloj comparador miraban la desviación de dicho dato. Eso es importante entenderlo desde la metrología para entender qué vamos a actuar acá. Porque cuando yo selecciono esta superficie y presione Control para hacer una selección múltiple y toma la superficie interior, me va a mandar una serie de relaciones geométricas. A mí me interesa la relación de concentricidad. Automáticamente va a mandar que va a insertar el componente. Sin embargo, cada restricción geométrica va a restringir su movimiento. Por ejemplo, esta pieza que podía moverse en todos los ejes y rotar en todos los ejes, quedó restringida nada más a una traslación en el eje de las zetas y a una rotación en el eje de las zetas. ¿Sí? Pero la alineación de los centros aquí está idealizada, porque está siguiendo los elementos geométricos. Necesitamos de las herramientas metrológicas que nos ayuden a condicionar la desviación en cada uno de ellos. Es por eso que en todos los elementos de eje y cavidades, finalmente tenemos un chapline que me permite alinear la entrada del eje sobre la cavidad y los ajustes que tenemos que hacer en términos de importancia. Probablemente en metrología conocieron el concepto de tolerado dimensional y los elementos de forma, tolerancias de forma. Acá vamos a tocar eso para demostrarlo. Bien, señores, ya que la pieza está alineada, lo que sigue es empezar a ajustar a término de caras. Esta cara plana de la placa y la cara plana interior del pin de inyección, pues tienen que ajustarse de manera coplanar. La planicidad entre las superficies tiene que llevar un rectificado de la manufactura para que suficientemente lisa
y no me queda espacio de separación o de flexiones. Si eso sucede, lo que va a traer problemas en el montaje de liberación, el juego, las piezas se fatigan y van a llegar a la fractura o a la falla de manera prematura. Eso lo van a ver ustedes en mecánica de materiales, o su efecto, tecnología de materiales, las relaciones de carga y costos de formación y sabor, elementos de rotación, fricción, tracción o compresión. Aquí nosotros vamos a asumir que las condiciones son ideales, por lo tanto, esta superficie plana, presiono control, y esta otra van a ser o bien coincidentes o una cota de separación. Nada más que las relaciones geométricas tienen una denotación para la manufactura. Por ejemplo, si yo pongo una relación de coincidencia, pues consigo que la pieza quede completamente en posición y restringo ya su movimiento de las celdas, la traslación que eliminé, y solamente queda la rotación, que es el único movimiento permisible para el mecanismo. Sin embargo, aquí en la ventana de relaciones se van a enseñar la coincidencia. ¿Cómo? Ya son coplanares. Pero queremos tener control sobre el ensamblaje en términos por la manufactura. Ustedes van a llevar una materia de procesos de manufactura, procesos de fabricación, y van a entender que hay una metodología para el diseño para componentes, diseño para manufactura y diseño para el ensamblaje. Eso significa que esta coincidencia, en términos del conformado, simula una unión de por soldadura, una unión permanente. Es como si estuviéramos diciendo que las dos caras tienen un cordón de soldadura que se está uniendo. Sin embargo, en la realidad, pues eso no es posible. Es decir, que se tiene que rotar. Por lo tanto, esta restricción conceptualmente no es válida, aunque genéticamente va a funcionar. Lo que voy a hacer, no lo voy a eliminar, lo que voy a hacer, lo voy a suprimir. Va a perder efecto, va a poder trabajar la pieza de manera libre. Lo que tenemos que trabajar es una relación en términos de ensamblaje, bancos de prueba, se ejecuta de tal manera en las piezas que voy a manejar en la manufactura. Seleccionamos las dos caras. Lo que nosotros vamos a poner es una distancia de control. La distancia que aparece por defecto es la distancia entre las caras. Si yo pongo 10 milímetros, esa distancia de separación, para aceptar, es la que voy a tener sobre las superficies. Usualmente, cuando trabajamos los ensamblajes, estas condiciones de separación se tienen que controlar para poder ensamblar y desensamblar los componentes, porque tiene que ver con requerimientos de mantenimiento y también con condiciones de operaciones en proceso de producción. Vamos limitando los tiempos y movimientos sobre el proceso. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Entonces les decía, esta distancia también tiene un elemento de control. Entonces aquí voy a poner editar operación para poder manipular la distancia. Esta distancia va a depender de las herramientas y sus instrumentos que prestan en el taller, el laboratorio, para poder desarrollar. Por ejemplo, los valeros. No sé que sabemos que hay una parte de valeros que tienen unas puntas que va a estar parando con un tornillo. Sin embargo, tienen que haber una holgura, una ceja para que puedan entrar las puntas y se puedan separar. Bueno, esa distancia de separación corresponde pues al grosor de esa ceja. Aquí vamos a trabajar con una unión bajo presión. Vamos a ponerle distancia cero. No tenemos una unión, sino que estamos diciendo que el contacto de las superficies es por la presión ejercida entre las superficies circulares. ¿Sí? Y aceptamos. Seguimos con la misma condición de ensamblaje. Cuando yo trabaje elementos de ensamblaje simultáneo, yo no ocupo estar seleccionando las geometrías o tener control para hacer selecciones múltiples y ensamblar los componentes, sino que puedo mandar a la ventana de las relaciones de posición. De aquí van a aparecer todos los componentes y requerimientos de posición necesarios.
y no voy a tener que estar trabajando con control para hacer dicha selección. Por ejemplo, ya tenemos elementos de concentricidad, pero evidentemente para que este nos quede rotando o girando, pues estas dos caras voy a poner una restricción de que sean paralelas. Y acepto. Que seleccionan acá arriba, confirmo la selección, la ventana sigue actuando para agregar más restricciones al ensamblaje, pero mi perfil ya no va a rotar. Quedó fijo, estoy alineando bajo una base de referencia. Seguimos con el ensamblaje. Vamos a mandar ahora el disco de separación sobre estas dos superficies. Automáticamente reconoce las características y me ofrece una solución, en este caso la de consistencia, tal como me lo ofrece, vamos a aceptar. Pero de igual forma, las dos caras, esta cara interna, la cara posterior, van a contar, pero no van a un contacto rígido, sino uno bajo presión. Entonces la distancia será cero. Y aceptamos. Seguimos con los elementos. ¿Cómo se hace para que esté alineado esa que va a empezar con los vuelcos de la orientación? Todavía no los alineamos. Si selecciona este, está rotando libre. Para poder alinear, lo que vamos a hacer es seleccionar otra superficie cilíndrica y esta otra, que automáticamente los va a alinear al representar la condición de concentración. Y van a quedar fijos. ¿De acuerdo? Repetimos el procedimiento para el buque interior. Seleccionamos las dos superficies cilíndricas. Manda la condición concéntrica, acepto. Sin embargo, la separación la vamos a controlar también por superficies a agregarse a hacer. Seleccionamos la cara interior y cara posterior, pero ahora del disco de separación y ponemos acá una cota a 0 milímetros. Regularmente la cota 0 es un ajuste muy fino, trabajamos con relaciones mucho más grandes. Eso ya tiene que ver con elementos de máquina, diseño de elementos de máquina y diseño de control. Aceptamos. Lo que nos queda son pues, las varillas. Las varillas que van a entrar sobre los taladros que están distribuidos de manera polar o radial. Evidentemente, pues el software no tiene complejidades ni complicaciones de traspasar la placa por ese insertar. Desde luego nosotros tenemos que tener un orden para la placa. Ese orden no lo vamos a especificar en el modelo de simulación, vamos a especificar en el plan, porque aquí no tiene esa dimensión restrictiva. Seleccionamos el extremo, superficie interior, y estos dos simplemente van a ser concéntricos. El saliente lo va a llegar a tope sobre la cara interior, la cara plana de la placa. Esas dos, de igual forma, vamos a mandar a distancia cero. Repetimos este procedimiento para cada uno de los elementos. Todos van a trabajar con la misma condición. Elementos concéntricos y selecciones de cara a elementos de plano. Distancia cero. Aceptamos. Hay elementos de copiado matricial y yo podría poner uno y hacer una copia radial, como lo hacíamos con el modelo 3D. Sin embargo, eso es factible cuando lo único que te interesa es documentar. Porque cuando quieres tener una representación del modelo, hay que hacer el mismo orden que tú llevarías en hacer el ensamblaje en cuanto a pruebas, a un estado real. Entonces, mandamos el elemento de concentricidad y marcamos las caras para nuestra condición de corte. Igual, distancia cero. Vamos a terminar el último de los elementos para cerrar con el flash. Señores, ¿hasta aquí alguna pregunta? Que tenga que ver con el modelo, no con el día lunes. Vamos a aceptar. Sí, pero más claro. Envío. Entonces, distancia cero. Cerramos el ensamblaje
Por supuesto, que la primera condición tiene que ver con el disco espaciador. Tomamos el elemento de la superficie para que nos mande la relación concéntrica y la cara plana posterior y la cara plana del centro. Pero todavía tiene los elementos muy cercanos, y en este caso está trabajando con el cuidado, pasó un accidente en el hogar. Cuando tenemos las distancias muy cercanas, tenemos que estar jugando con el zoom y la rotación del scroll para poder tomar la superficie deseable. Entonces aquí vamos a tomar una distancia 0. Y finalmente la placa. La placa, desde luego, va a tener 5 puntos de contacto y 5 puntos de control. Realmente el elemento más complejo, tomando a la última instancia para poder hacer tus modificaciones, sobre todo para que es más fácil modificar un elemento que 5. Sería mucho más sencillo modificar esto. Y seleccionas el que geométricamente se llama 5. Ponemos la condición concéntrica para poderlo desplazar y mandamos la unión a caras planas para poder hacer. Ahora, finalmente, parece una condición sencilla el trabajo de ensamblaje, pero lo que tenemos que hacer nosotros es la formulación del proceso, paso a paso del dato del ensamble. Ya que terminamos la creación del ensamblaje, aceptamos para cerrar nuestra ventana de inserción, y trabajamos con nuestra ventana de diseño para insertar los pernos, los taladros. ¿Listos? Hasta ahorita ustedes han trabajado con la ventana de taladros. Por acá, a su derecha, ustedes van a encontrar la biblioteca de diseño. Le damos un clic y trabajamos con la herramienta, con nuestra caja de herramientas, Toolbox. No nos va a aparecer nada como mismo. Lo que sucede es que tenemos que cargar el catálogo. Vamos a ver agregar ahora. Se va a tomar por ahí un par de minutos. Bueno, te va a mandar todos los componentes bajo normativa que esté presente cargado en software. Por ejemplo, te va a mandar componentes japoneses, como son pernos, rodamientos, carreteros, pasadores, puertas, engranes, en fin, elementos estructurales de vida. Nosotros vamos a trabajar con el estándar ANSI, el elemento métrico. Lo que me interesa son pernos de longitud roscada y cabeza hexagonal. Siempre para estar aquí la carpeta de pernos. Me pregunta qué tipo de perno quiero insertar para la unión de las placas. Voy a trabajar un tornillo de cabeza hexagonal. Ya que definí la geometría mayor, me pregunta qué tipo de perno hexagonal. Si va a ser uno perfilado, uno sobre trabajo pesado, por todo para el ejemplo de cargas tensionales mayores, o, bueno, te van a dar diferentes configuraciones en términos del diámetro y longitud. Vamos a tomar el primero. Incluso que hay una versión que tiene en la cabeza del perno, pues, una siempre, ¿no? Una placa. Vamos a tomar el perno, cabeza hexagonal. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si tú lo tomas y lo arrastras, te va a aparecer el perno, sueltas el cursor, inmediatamente te va a mandar una ventana para que tú especifiques las condiciones de ese elemento mecánico. Es decir, tienes que especificar bajo el estándar el diámetro nominal del perno, su longitud, el paso, la costa y los bolillos, las condiciones de la cabeza, la holgura, el radio, en fin, datos técnicos que nos vamos a ir conociendo. Pero todos ellos tienen su trabajo sobre esta ventana. Si tú no te quieres complicar la condición de estar trabajando la caracterización técnica del perno, vamos a cancelarlos. Vamos a trabajar con la configuración de reconocimiento de características. Es decir, te vas a la biblioteca de diseño, arrastras tu perno
Y antes de soltarlo aquí, lo vas a llevar a la cavidad donde se tiene insertado. Si lo llevas al taladro, automáticamente va a reconocer la característica y del catálogo va a seleccionar el cuerno que le corresponde a esa cavidad, al mejor de la placa, y definimos nada más la longitud. Ya que quedó en posición, soltamos, y el trabajo lo hizo la ventana de diseño. Observen que aquí ya me aparece un perno M6. M6 significa el diámetro nominal que vamos a recetar. Ahora a entrar a longitud, vamos a ponerle por concentrado. M6 significa el diámetro nominal del perno y el paso que hay de que está en la rosca. La longitud de la rosca, que va a estar delimitada en esta posición. Para efectos de que el dibujo no sea muy pesado, me pongo una rosca simplificada. Nos vamos a cambiar con el elemento cosmético. El elemento cosmético me manda una imagen de la rosca. Pero la imagen no es funcional. Si ustedes ponen un elemento esquemático, voy a tener toda la rosca completa. Y si tú dejas una imagen es porque nada más va a ser documental, va a ser el plan. Si pones la rosca completa, es que vas a simular para hacer cálculo de carga, de solución, de desplazamientos. Y está determinando pues, la capacidad que tiene ese carro para soportar después. Eso lo estoy llevando estática, ¿no? ¿No? Bueno, cuando lleven estática y dinámica, van a entender la calculación de cargas y fuerzas de componente. Muy bien, señores. Lo que había que destacar es que la herramienta de diseño hace la selección bajo la configuración que yo tengo de la plantilla. Y lo único que me resta es mandar la longitud lo suficientemente amplia para que traspase la placa con este efecto con el máximo que me mandó 60. Este perno que seleccioné no me va a servir. Y todo lo que les dije es verdad. Nada más que para esta pieza, este no sirve. Longitud máxima, tiene que ver con el estándar de Gromsky. Ok. No como nosotros, nosotros como queramos, ¿no? Hay límites en la pieza regulada. Exacto. Hay condiciones técnicas que tienen que cumplir para cada característica del material, geometría y elemento mecánico. Para este estándar, estamos hablando de selección de los elementos para sujeciones de transmisión de potencia, más elementos más cortos, elementos más rígidos. Si quieren hacer sujeción de láminas delgadas, vamos a tratar con elementos más finos, pequeños. O para elementos de sujeción con bastante fuego, vamos a ocupar elementos de unos pies mayores. Voy a cancelar este, voy a repetir exactamente lo mismo, pero voy a cambiar el estándar, para Gromsky, para Malkinovsky. Y los llevo a que sea otra característica. Hay que esperar a que se inserte, porque automáticamente va a hacer la condición de ensamblaje. Y acá vamos a mandar la longitud, para tratar de mandar 60. Voy a buscar el otro. La longitud.
Échale agua, échale agua.